Os anuncio a Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Él es el Alfa y la Omega, es el Señor de señores y el Rey de reyes, el agua viva, el pan que ha bajado del cielo, el camino, la verdad, la resurrección. Decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI, que en su encíclica: yo nunca me cansaría de hablar de él. Nosotros tampoco. Tampoco nos podemos jamás cansar de hablar de él entre vosotros, en vuestras reuniones, en vuestros grupos, y a tantas personas que se cruzan por nuestro camino día tras día y que esperan una palabra de vida, una palabra que ilumine con el testimonio propio la vida que les ha tocado vivir. Estamos terminando la segunda semana de Adviento. Han aparecido los dos primeros grandes testigos de todo este tiempo litúrgico, con el que no solamente nos preparamos este momento inmediato que es la Navidad, sino en el que damos comienzo al Opus Dei. El Opus Dei es la obra de la santificación del hombre por parte de Jesucristo. Es otra manera de decir la liturgia. Es la obra de Dios. La obra de Dios es la santificación del hombre, que dejándose transformar por las personas divinas, viven para su gloria y viven para los hombres sus hermanos. Las dos dimensiones de nuestra existencia. La dimensión doxológica, eso que vamos a decir ahora en la misa, cuando el sacerdote levante el cuerpo y la sangre de Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Eso es un cristiano, el que vive por Cristo, con Él y en Él, para ti, Dios Padre, para tu honor y para tu gloria, en la unidad del Espíritu Santo. La dimensión doxológica, la gloria de Dios. Por eso comienza este Adviento y no va a terminar hasta la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Es la contemplación del misterio de Cristo. No tenemos que hacer nada, tenemos que dejarnos hacer. Jesucristo es el sacerdote de la nueva alianza en el momento mismo de la concepción en el vientre de su madre, y ahí, y desde ahí, está ya ejerciendo su sacerdocio. La Virgen es una mujer encinta a punto de dar a luz y lleva en sus entrañas al que ya es el buen pastor, el que ya es el sacerdote, el que ya es el Salvador del mundo. Han aparecido ya Isaías y Juan Bautista. En estos días, muy pronto, va a aparecer el tercer y más importante protagonista de todo este tiempo litúrgico del Adviento, que es la Santísima Virgen María, la obra cumbre de la redención. La otra dimensión, la dimensión soteriológica, soteros, salvador, es la salvación y la santificación de los hombres. ¿Por qué os habéis casado? ¿Por qué vivís juntos? ¿Por qué tenéis hijos? ¿Por qué vais a trabajar? ¿Por qué os venís de Madrid a encerraros aquí un fin de semana? Para la gloria de Dios, para la santificación de los hombres. La vida no tiene más, no sirve para más. Todo lo que no sirve para eso, al final de la vida, fue vida malgastada, fue vida malvivida, huellas en la arena que no llevaban a ningún lado. Y cada uno es un misterio. Ni siquiera en el mismo matrimonio las huellas son siempre las mismas. Y esto es de lo que os quiero hablar ahora. Es este hombre que celebramos hoy, el gran San Juan de la Cruz. Para mí es una persona que ha definido mi existencia. Yo no me podría entender a mí mismo si yo no hubiera conocido a San Juan de la Cruz. Cayeron en mis manos sus obras completas cuando era diácono y tardé 7 años en leerme el libro. Y durante esos 7 años no leí ningún otro libro que las obras completas de San Juan de la Cruz. Las empecé a leer con 23 años, en los montes de Toledo, en unos pueblecitos inhóspitos y remotos, y terminé de leerlo en Nueva York, nada menos. Y sin embargo, cuando vuelvo la vista atrás y pienso en todos esos 7 años, comprendo que no entendí nada, absolutamente nada. Pero sé que lo que estaba leyendo ha sido más valioso en mi vida que todo lo demás que he leído y he entendido perfectamente.
la sublimidad de su doctrina, la hondura de su pensamiento y de su experiencia mística, ejerció sobre mí un atractivo que no puedo explicar. Y han pasado 37 años desde que empecé a leer ese libro y todavía vivo bajo el impacto del testimonio de la vida de este hombre. Es la huella que dejan los santos, que son los únicos que tienen el corazón incandescente porque están viendo y están hablando de aquello de lo que son testigos. En el fondo, ese testimonio, que es de lo que continuamente estáis hablando vosotros, porque es para lo que sirve un grupo de vida cristiana, tiene 3 etapas. Oigo, os han dado unas charlas, aprendo unas cosas, y yo con mis fuerzas, con mis capacidades, lo mejor que yo puedo, voy y trato de contárselo a otros. Estoy hablando de lo que he oído. Todavía no soy testigo, soy un repetidor. Hay gente que estudia ciencias religiosas, que ha hecho teología, por ejemplo yo. Pero haber estudiado teología no me ha convertido en un testigo. Me ha suministrado información importantísima, interesantísima. Después está la fase más larga, cuando empieza uno a tener el sabor de las cosas de Dios, que son el lenguaje que usa San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, y empiezo a tener momentos de contemplación, contemplar, ver, ya no estoy oyendo, estoy viendo. Algunos de vosotros seréis abogados, a lo mejor, o tenéis experiencia de derecho. Vas a un juicio, y ¿quién a lo mejor no ha tenido que ir a un juicio? Como víctima, como acusador o como testigo. Pero, ¿qué es lo que te va a preguntar el juez? ¿Usted lo vio? No. Cuando llegaron a casa me lo contaron. Usted no es testigo. El testigo es, usted lo vio. Entonces, esa fase es, venimos a un retiro, nos retiramos, tenemos un tiempo de oración y después vamos a contarlo. Pero la fase última y la más importante y la que es más eficaz en la Iglesia es la de San Esteban. ¿Recordáis el martirio de Esteban, no? Que va a salir dentro de muy pocas semanas. El primer testigo, el primer mártir, que es lo que quiere decir testigo. El mártir, testigo. Él nos dice, he visto, y ahora os lo estoy contando. Dice, no, estoy viendo los cielos abiertos. El testigo no es el que habla ni siquiera de lo que ha visto, sino de lo que está viendo. Mirad, ¿veis la llama? ¿Cuáles son las 2 cualidades del fuego? Quema e ilumina, da luz. ¿Se puede separar una cosa de la otra? ¿Podría una llama calentar sin alumbrar? ¿Podría la llama alumbrar sin calentar? Nadie se puede acercar al fuego sin quemarse, sin quedar iluminado. Eso es un cristiano. Eso es. San Juan de la Cruz tiene una imagen extraordinaria sobre la Trinidad. Dice que la Trinidad, el Padre es un arquero y que el Hijo, el Verbo, es una flecha. Y en la punta de la flecha hay una llama, que es el Espíritu, como en la mañana de Pentecostés. Y fijaros lo que dicen Santa Teresa y San Juan de la Cruz con expresiones muy similares. El alma que mucho ama no admite consuelo sino de aquel que la hirió. Tú me heriste, solo tú me puedes sanar, solo tú puedes curar. Dice, roba el robo que robaste. Cuando Santa Teresa de Jesús describe esa misma experiencia, que en su caso incluso tuvo un efecto físico, como sabéis, en el fenómeno de la transverberación, ella describe esa escena en la 6ª morada. ¿Cuántas moradas son? Bueno, entonces, si es la 6ª morada, no es la perfección todavía. No es el matrimonio espiritual, es el desposorio espiritual. Quiere decir que todavía queda algunas imperfecciones en el alma para haber llegado a la cumbre de la santidad. Solo queda una imperfección en la 6ª morada. ¿Cuál es? ¿Alguno se acuerda? En la 6ª morada queda una imperfección. Y es que el alma experimenta
un desordenado deseo, no os lo perdáis, ojalá tuviéramos un poquito de ese defecto, un desordenado deseo de morir para ver el rostro de Jesucristo. Y en la séptima morada ya no hay ni siquiera ese desorden, ya es cuando tú quieras. Viene una impaciencia. ¿Os acordáis de la poesía de muero porque no muero? Pues de ahí viene, de la sexta morada. Tan alta vida espero que esto es un destierro, si yo lo que quiero es... Ahora, y perdonad, sé que esto no es una charla, que esto es simplemente una homilía, y sí, padre, pero ¿y nosotros qué? Si tengo que estar en el último banco entreteniendo al niño mientras estoy oyendo la homilía de la mística, ¿sabe? Eso está muy bien para los que ustedes que tienen la vida que tienen, claro, pero aquí el éxito es que no ha desaparecido el cancionero cuando salimos de misa. Entonces, ¿y nosotros qué? Pues os digo el qué. El qué es que estáis llamados exactamente a lo mismo. No hay una vida cristiana light, no hay una vida cristiana B, no hay una vida cristiana, una versión como sinopsis del catecismo de la Iglesia Católica. No, no. Esto es lo mismo para todos. Lo único que varía es el cómo. Pero si aspiráis a menos que lo que Dios ofrece, nunca ni vosotros ni yo vamos a llegar a nada. Si yo me conformo con ser buena persona, es muy posible que si ese era el ideal de tu vida, llegaras a eso. El problema es que lleváis muchos años en este grupo, muchos de vosotros, ¿no? Ya unos cuantos años caminados juntos. Entonces, ¿cuál es vuestro, y el nuestro, el de los que estamos aquí? ¿Cuál es el nuestro? ¿Tú cuando te ordenaste con ganas de ser obispo? Pues no. No, ya está. O sea, tú te imaginas, mañana hay ordenaciones en la Catedral de Toledo, se ordenan 5 diáconos y 2 sacerdotes. Pues imagínate, pregúntale, ¿y cuál sería como, no sé, la ilusión de tu vida? Hombre, yo ser obispo. No. Sales del seminario o sales del altar del matrimonio o estás en los primeros años del grupo con unos grandísimos ideales. Pero unos ideales que son tan reales para ti, por lo menos en tu imaginación, que es que te crees que lo de la santidad en el matrimonio será cosa de unas 3 semanitas, unos detalles que hay que arreglar, esto ya está casi a punto. Pero así salen las monjas de la Madre Teresa que se creen que van a convertir la India, y el padre Christopher que se creyó que lo de Sudán del Sur era una cuestión de un par de meses, y que eso ya, en fin, ya todo se ha arreglado. Pero ¿qué pasa? Que van pasando los años. Y de los 20 se pasa a los 30 y se llega a los 40 y lo de los 40 es tremendo. Porque todavía queda mucho, pero ya se han dado bastante. Y ya has vivido el terrible cotidiano, la monotonía del cotidiano. Y entonces lo de San Juan, que es San Juan de la Cruz, lo de la santidad, lo de la no sé cuántos, se acaba quedando en palabras que uno escucha. Y uno que ya tiene tanto entrenamiento, repite palabras y palabras y palabras. Pero palabras que uno dice, son verdad. Pero yo de verdad me creo que yo voy a llegar a estos ideales. Entonces, ¿qué pasa? A mucha gente, no os conozco de casi nada o de nada, por eso os puedo hablar con mucha libertad. ¿Cuál es el gran peligro? El peligro es que se van apagando los ideales, pero pueden ser los consagrados, como podemos ser los sacerdotes o quien sea. ¿Y qué va quedando? O una especie de aburrimiento, o hastío, o mucho peor aún, van quedando ambiciones. Y eso es muy común en el clero. ¿Por qué le he preguntado si ha pensado alguna vez ser obispo? Pues porque a lo mejor lo de ser obispo uno lo piensa mucho más cuando tiene 45 que 25 en el clero. Porque ya va teniendo edad. Hombre, uno con 25 no está esperando que le llegue la carta de la anunciatura. Pero ya cuando los de tu clase, yo de mi época del seminario hay 14 obispos en España. No sé qué habrá pasado con la carta mía. Yo eché la instancia igual que todos los demás.
O sea, tiene que estar la cosa al caer. Ya que estamos con esta confianza, ¿no? Sabéis de esos dos amigos sacerdotes, íntimos amigos, pues que tenían edad episcopable, y un día uno le llama al otro, dice, para verse y tal, y nota que está como llorando. Y sigue hablando, y es que es llorando, dicen los dominicanos, agipidos. Y bueno, oye, pero nada, espérate, que voy a verte, no sé qué. Mira, es que no puedo hablar, es que no sabes lo que me ha pasado. Y llora, y llora, y llora, pero espérate, oye, el otro preocupadísimo va a verlo, se lo encuentra sentado en la mesa de la cocina, con la cara entre las manos y una carta. Dice, mira, pues ha sido usted nombrado obispo. Dice, chico, pues si te angustia tanto y lo estás pasando tan mal, no aceptes. Dice, quita, prefiero llorar. Prefiero llorar, ¿sabes? Pues. ¿En qué etapa estamos? Porque no tenéis o no tenemos ninguno ya la misma cara de jovencitos que cuando empezamos esta gran aventura de la vida cristiana. Y por eso es tan importante que nos paremos a pensar algo que cuenta San Juan de la Cruz. Dice, si tú quieres que un pájaro no vuele, da igual que lo ates con un finísimo hilo que con un pedazo de alambre. Muchos habéis oído esta metáfora de San Juan de la Cruz. Y pregunta él, ¿qué es más fácil cortar, el hilo o el alambre? Dice el hombre, más fácil el hilo. Pero añade, ¿qué más da con que lo ates? Mientras tenga las alas atadas, nunca va a volar. ¿Usáis todos anticonceptivos? Probablemente no. ¿Vivís en gracia de Dios? Probablemente todos. ¿Pero con qué tenéis atadas las alas? Entonces, las tres, la de las 7 moradas, 3, la vía purgativa, 2, la vía iluminativa, 2, la vía unitiva. Las 3 primeras etapas, el pecado mortal 1, segundo, el pecado venial, tercero, los apegos. En aquel tiempo del siglo XVI llamaban los apetitos, los apegos. Ya no es pecado mortal, ya no es venial, solo te quedan unos apegos, los hilitos, pero a lo mejor hay hilos que nunca me he atrevido a cortar. ¿Qué es lo que no me deja volar? No tengo alambres, como tiene la mayoría de España. El 80% de los españoles entre los 17 y 50 que viven pecado mortal por culpa de los anticonceptivos. Y por otras cosas. Pero es el pecado más común. Probablemente no roban bancos, no han matado a nadie, a lo mejor alguna vez han dicho una mentira. ¿Cuál es el pecado mortal más común? A lo mejor eso no es ni siquiera vuestro problema, y no lo ha sido nunca. ¿Qué hilos quedan por cortar? Para que, en vez de ser una gallina que está viva, que se mueve, que cacaraquea, que va de aquí para allá, sí, pero no vuela como el águila. Y yo he sido llamado no a ser una gallina, sino a volar como un águila. Y esto es lo que nos ofrece San Juan de la Cruz en el sacramento. Dice él en la poesía de La Fonte, dice, en este vivo pan, la fonte que está escondida, aquesta eterna fonte está escondido en este vivo pan por darnos vida, dice, aunque es de noche. La noche es la fe. Por eso yo os animo a que os paréis a pensar si de verdad estáis convencidos de que nacisteis para su gloria y para la salvación de los hombres vuestros hermanos, y que no habéis abdicado de vuestros ideales, que estáis convencidos de que vais a llegar a esa gran santidad a la que nos llama la Iglesia, nos llama el Evangelio, nos llama el bautismo desde el día en que nacimos. No abdiquéis nunca, no permitáis que se perviertan vuestros ideales y se conviertan en ambiciones. Santa Teresa de Jesús, hablando de un sacerdote que según ella era estupendo, pero luego se torció por las ambiciones, tiene esta frase terrorífica. Dice, qué pena, iba para santo y se quedó en canónigo. ¿Canónigo es pecado mortal? No, una pequeña ambición.
Vamos a pedirle al Señor, en la celebración de este gran santo, al que os animo a que os acerquéis, si tenéis acceso a una buena biografía, a sus obras completas, que no dejéis de aspirar a aquello a lo que Dios os ha llamado. Termino diciendo esta frase de San Juan de la Cruz: Dios nunca pone un deseo en el corazón que no quiera cumplir.